Empezamos la serie titulada Prepara un lugar y estamos hablando acerca de la oportunidad tan hermosa que nos da el Señor a todos los cristianos, a todos los que venimos a los pies de Cristo. Nos da una oportunidad hermosa de convertirnos en protagonistas de la historia bíblica. La historia bíblica se sigue escribiendo todavía, es parte del tiempo de la gracia, cuando estamos del tiempo que estamos viviendo, de la gracia de Dios, el tiempo de la iglesia, y se siguen escribiendo historias maravillosas. Muchos de ustedes tienen testimonios hermosos de lo que Dios ha hecho, y un día vamos a ver allá en el cielo, si Dios lo permite, esas historias cómo fueron escritas, cómo se está llevando el registro, el archivo de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahí yo creo que ayer se apuntó por ahí, ¿verdad? Que la hermana Gaby y el hermano Héctor estaban hasta con los ojos rojos de humo de los pollos, pero se vendieron todos los pollos, ¿verdad? Para que se pudiera seguir con la construcción de la casa del Señor. Así es que todo lo que hacemos para el Señor se está registrando, hermanos. Hay un registro y Dios nos manda a ir preparando los diferentes escenarios sobre los cuales se van a seguir desarrollando la historia de la vida de la iglesia. ¿Cuándo va a terminar de escribirse esta historia? Cuando Cristo venga por nosotros y estemos ya en la presencia de Dios. Ahí se va a cerrar el capítulo 29 del libro de los Hechos. Así es que hablamos acerca en el Antiguo Testamento de dos personajes. Hay muchísimos, por supuesto, pero solamente hablamos de dos. Por una parte hablamos de Abraham, llamado a ser padre de una gran nación del pueblo de Israel, y él tenía que preparar la tierra en la que se iba a desarrollar gran parte de la historia bíblica y aún lo que falta por venir, porque Dios todavía no termina con la promesa de Abraham. Todavía esa tierra de Israel que la vemos ahora en nuestro tiempo, en la televisión, en las noticias, la vemos toda convulsionada, esa región de Israel. Dios todavía no termina, porque Jesucristo va a venir y se va a sentar nuevamente sobre el monte de donde salió. ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén. Así es que por eso es tan conflictiva aquella región, porque espiritualmente la pelea sigue ahí. Una pelea que empezó hace 5,000 años, todavía al día de hoy se sigue peleando ahí. Todavía esa tierra tiene mucho de qué hablar, porque con Dios la visión que le dio a Abraham iba a trascender mucho más allá del tiempo. También hablamos acerca de David, 900 años después de Abraham, y hablamos de que David, Dios lo llama y lo escoge para establecer un linaje especial, un linaje real. Afirma su trono y le dice que de ahí su trono va a ser y su reino van a ser eternos, van a ser permanentes por toda la eternidad. Voy a firmar tu reino para siempre. Y establece un pacto acerca del linaje real. De ahí, de ese linaje, cientos de años después, iban a ser Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes, que traería liberación espiritual a la humanidad. Y a pesar de muchas pruebas y obstáculos, el llamado de David fue más allá de su linaje real. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias ahora en el Nuevo Testamento. Está lleno de historias, muchas historias, pero aquí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, empieza la maravillosa historia del hombre que cambió por completo el rumbo, el curso de la humanidad. De Jesucristo, del que hablaron los profetas. Viene a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y también viene a cumplir la promesa que le hizo a David, de que su reino sería eterno y que jamás tendría fin. En la misma ciudad donde el profeta Samuel, ¿se acuerdan? Fue a la ciudad de Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí, y ahí ungió a David, en la ciudad de Belén. En la misma ciudad de Belén, ahí nace
Jesucristo, el Hijo de Dios. No es coincidencia. Dios se lo prometió a David. Y en la ciudad de Belén, muchísimos cientos de años después, ahí en la misma ciudad nace Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Al igual que en las historias anteriores, hermanos, vamos a hacer una analogía. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de dos autobuses? Para nuestros hermanos de Puerto Rico son guaguas, ¿verdad? Venezuela, ¿qué son, Nender? Buses. Buses. Para el DF, ¿qué son? Peceras. Chimecos, dice. Micros, peceras, llámenle como quieran, ¿no? Dos autobuses. El primer autobús es el autobús de la visión. En este autobús del que hemos estado hablando, haciendo una analogía, es donde se suben los que Dios va llamando para ser protagonistas de la historia. Es un autobús que no se detiene. El jefe del chofer del autobús es directamente Dios, y Dios va dirigiendo ese autobús con un destino fijo. No importa si hay obstáculos, no importa si hay cosas tremendas que hay que cruzar, el autobús no se puede desviar. Tiene que seguir en línea recta hasta llegar al lugar donde Dios tiene destinado que llegue. Pero a la par de este autobús viene otro autobusito atrás del autobús de la visión, el autobús del despropósito. Este lo viene manejando un empleado de Satanás, un chamuquito, ¿verdad? Es el que maneja ese autobús, y mucha gente se le hace más fácil subirse a este autobús. ¿Por qué? Porque es más parecido que el otro. Pero la diferencia de este autobús es que cuando ya te cansaste, para. Cuando le dices al chofer, oye, aquí me bajo, te bajas. Cuando le dices al chofer, oye, esa piedra está muy grande, mejor dale la vuelta por allá, el chofer te hace caso y se va a dar la vuelta por allá. El asunto es que este autobús no va a llegar al mismo destino que el otro. Este autobús va a agarrar otro camino y va a terminar en un desfiladero. Así es que hay dos autobuses. Y antes del nacimiento de Jesús termina la historia del Antiguo Testamento. Y para empezar la historia del Nuevo Testamento hay 400 años ahí de mucha historia bíblica. En los últimos 100 años antes de que nazca Jesús, se empiezan a desarrollar en medio de Israel algunas sectas religiosas. Gente sincera que gracias a ellos se preservó la ley, gracias a ellos se conservó la palabra de Dios, y gracias a ellos la gente siguió por lo menos escuchando la palabra de Dios. Eran los fariseos, los escribas, los saduceos que estaban tratando de mantener la palabra de Dios. Sin embargo, se vieron obstaculizados ellos por el imperio que los conquistó, el imperio romano y antes el imperio griego. Y entonces esta buena intención de preservar la palabra de Dios se fue convirtiendo poco a poco. Dejaron de usar la palabra de Dios como una fuente espiritual para sus vidas y la del pueblo, y la fueron convirtiendo en un instrumento político y de control social. Se bajaron del autobús de la visión de Dios y se subieron al autobús del despropósito que venía atrasito. Así es que iniciamos esta historia, hermanos, con el autobús del despropósito bien llenito, bien lleno de gente. Viene muy repleto de fariseos, de escribas, de saduceos, gobernadores judíos corruptos puestos por las autoridades romanas. Así es como empieza el Nuevo Testamento. Jesús empieza su ministerio. No voy a hablar, por supuesto, de toda la vida de Jesús, pero Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Tiene 30 años de edad cuando es bautizado por Juan en el río Jordán. Desciende del agua, el Espíritu Santo viene en forma corporal como de paloma, y después de ahí es llevado al desierto, ¿se acuerdan? Y donde es tentado por el diablo 3 veces, por el mismísimo jefe de los choferes del autobús del despropósito, lo quiere tentar, pero se topa con pared, ¿verdad? Satanás, porque pues Jesucristo es el mismo jefe del otro autobús que va adelante. Así es que él
se ve avergonzado Satanás, es humillado por Jesucristo y el Señor regresa nuevamente a la ciudad. Es lo que pasa en general antes de empezar su ministerio Jesús. Jesús se empieza a enfocar, hermanos, se empieza a enfocar a llevar a cabo la misión, y como en todas las historias que hemos estado viendo, tiene que escoger a quién va a empezar a conducir el nuevo autobús que va a ir hacia la nueva visión. Escuchen bien, escuchen esto porque esto es bien importante. A partir del Nuevo Testamento, hermanos, a partir de los evangelios, a partir del libro de Hechos y de todas las demás cartas hasta el Apocalipsis, ya no hay llamamientos individuales. Ya no hay llamamientos solamente para un hombre que se va a convertir en el protagonista, como en el caso de Abraham, como en el caso de David, como en el caso de Débora, como en el caso de Isaías, como en el caso de Ezequiel, como en el caso de Esther, como en el caso de Nehemías. Ya no es un llamado individual. A partir del Nuevo Testamento empezamos a ver que el llamado de Dios empieza a ser colectivo, empieza a ser en grupo, empieza a ser en lo que Dios empieza a formar, lo que se va a llamar la iglesia. Ya no llama solamente a personas solitas, sino a partir del Nuevo Testamento todo empieza a funcionar en base a la iglesia, en base al grupo de personas que empiezan a ser los protagonistas de la historia bíblica. ¿Y qué hay de Pablo? Pablo lo llamó solito, sí, pero Pablo trabajó para las iglesias. El trabajo de Pablo era con iglesias. Pablo fundaba iglesias, Pablo establecía iglesias, Pedro visitaba iglesias, establecían iglesias, y a partir del Nuevo Testamento el llamado de Dios para subirse al autobús es colectivo, en grupo. Así es que si alguien ha escuchado por ahí la idea o esta expresión, yo no necesito ir a una iglesia ni servir a Dios dentro de una iglesia. Dios está en todos lados, lo puedo adorar donde sea y lo puedo servir donde sea. ¿Han escuchado eso? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque a partir del Nuevo Testamento, después de Jesucristo, el llamado de Dios es adentro de la iglesia. Dios no llamó, por lo que yo leo en todo el Nuevo Testamento, Dios no llamó a ningún llanero solitario, a ninguno. Dios llama a la iglesia. Y cada vez que había convertidos, el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Así es que si alguien tiene esa idea, o escuchó por ahí a alguien que tiene esa idea, yo no necesito ir a una iglesia, Dios está en todos lados. Se oye muy espiritual, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen los del autobús de atrás. El autobús de la visión de Dios se conforma de una iglesia. Gente imperfecta, gente con necesidades muy diferentes, gente que tenemos 1000 errores, pero Jesucristo vino a morir por una iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Se entendió esto? Ok, entonces si por ahí escuchan a alguien, por ahí le dices, vete, sabes que estás en un autobús equivocado, man. Eso no lo dice la Biblia, ni es un concepto bíblico. Dios llamó a establecer iglesias y nos mandó que sirviéramos en la iglesia, adentro de la iglesia. Es que no me gusta, pues búscate una que te guste, pero tienes que estar adentro de una iglesia, de la seguridad del cuerpo de Cristo. A partir de que Jesús inicia el inicio de su ministerio, establece una nueva misión. Tenía que llevarse a cabo esta misión por grupos de personas que se ayudan, dice Pablo, mutuamente entre sí, que se soportan unos a otros, que sobrellevan los unos las cargas de los otros, y sobre todo, lo más bonito,
que se aman unos a otros como evidencia de que han conocido y experimentado el amor de Dios. Así es que voltea con el que está junto y mira, velo con ojos de amor. Ay, cuánto te amo, ¿verdad? Hijo, si supiera el hermano cómo me cae, pero cuánto te amo. Ay, esta es la hermana que estaba hablando de mí, pero cuánto te amo, hermana. Somos imperfectos, pero Dios nos llamó a estar unidos. El Señor nos puso aquí a estar juntos. Así es que si has pensado que no necesitas una iglesia donde servir y desarrollarte, lamento decirte que estás en el autobús equivocado. ¿Quiénes fueron los primeros llamados? Vamos a ver en primer lugar el llamado. Libro de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, a partir del versículo 13 al 19. Dice el Evangelio de Marcos: después subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Tenían un carácter estos dos, mano. O sea que si ves un hermano de esos enojones así de Boanerges. Okay. 18. Andrés, que era hermano también de Pedro. A Felipe, a Bartolomé, que a veces aparece con el nombre de Natanael, Bartolomé. Mateo, Tomás, que a veces también aparece con el nombre griego de Dídimo, Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, que también se llamaba Judas, ¿verdad? Pero le decían Tadeo. Simón el cananista, que no es el mismo que Pedro, es otro Simón. Y nuestro Simón es otro Simón. ¿Dónde está mi Simón? Ya se me fue mi Simón. Ok. Muchos Simones en la Biblia. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron todos a casa. Llamó a 12. Dice que llamó a los que él quiso, ¿verdad? Dice la escritura ahí arribita en el versículo 13. Llamó a los que él quiso, y los que oyeron su llamado vinieron. Muy importante que entendamos esto, hermanos. Dios llama, Jesucristo llama. El que quiere, viene. El que escucha el llamado tiene la opción de decir, ¿voy o no voy? ¿Le entro o no le entro? Dice que los llamó y ellos vinieron a él. Y vinieron al monte donde Jesús estaba. Por cierto, es muy curioso que los eventos más grandes en la vida de Jesús sucedieron arriba de un monte. Tema para otra predicación, los montes de Jesús. Otro día hablaremos de eso. Y dice que establece a 12. Número muy significativo. ¿Por qué 12? Porque es una similitud con las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Las tribus que descienden de Isaac, de Abraham, de la promesa del pueblo de Dios, y todo se va uniendo. Dice que llama a 12. Y el llamado en esta ocasión es más allá de lo que estos discípulos, estos hombres comunes y corrientes pueden entender. Tienen que cumplir 3 tareas, les pone ahí el Señor. Número 1, tienen que estar con Él. Los llamó para que estuvieran con Él. Número 2, los iba a enviar a predicar. Ahora, ¿sabían predicar estos hombres? Por supuesto que no. Eran pescadores, el otro era cobrador de impuestos, los otros eran agricultores. Ninguno sabía predicar, pero Jesús los llamó para que estuvieran con él primero, después los iba a enviar a predicar, y en tercer lugar los llama para darles una autoridad especial sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea que es un llamado completo el que hace Jesús a estos 12 hombres. 3 tareas de las cuales los
12 no tienen ni la más remota idea de cómo hacerlo. Cuando Jesús te llama y te dice, yo quiero que sirvas y que hagas esto y el otro, tú dices, es que yo no sé ni cómo hacerlo. ¿Qué cosa voy a hacer? Y algunos me han dado testimonio aquí, dicen, es que a mí me pusieron de maestro cuando yo tenía 2 o 3 meses de llegar a la iglesia y me dijeron, tú vas a ser maestro. Y fui y me puse con mis alumnos y no sabían ni qué hacer. Pero Dios me fue dando gracia y me fue enseñando y capacitando y lo empecé a desarrollar. Cuando Dios te llama, es porque Él sabe de lo que eres capaz. Cuando Dios te llama, Él sabe que te va a dar las herramientas necesarias. Y Dios ha llamado a mucha gente de aquí. Y muchos de aquí han dicho, no, yo no, gracias. Yo no me siento capaz. Yo no creo que lo pueda hacer. Por supuesto que no lo puedes hacer. Claro que no lo puedes hacer. Dios no te está preguntando, oye, ¿crees que puedes hacer esto? Dios no te pregunta. Dios te dice, quiero que hagas esto. Y cuando el hombre responde y le dice, está bien, Señor, yo lo voy a hacer, entonces Dios empieza a capacitar. ¿Quiénes de los que están aquí ahorita en alguna posición de servicio dentro de la iglesia sabían hacer lo que ahora hacen? Nadie. Este viernes tuvimos la última clase de la escuela de predicadores. Y durante las sesiones pasaron algunos hermanos y hermanas que en su vida se habían imaginado que tenían la capacidad de predicar. Y nos dejaron con la boca abierta de la facilidad y la claridad con la que Dios les dio para poder transmitir un pequeño bosquejo bíblico. ¿Cómo lo hicieron? Hicimos la invitación y vinieron. Y Dios se encargó de preparar. Dios se encargó de capacitar. Y entonces vino el resultado. Empieza el Señor entonces, Jesucristo. Llama a los discípulos y empieza a avanzar el autobús. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense la escena. Ya Jesús llama a los 12, se suben. ¿Y tú quién eres? No, pues yo me llamo Tadeo. ¿Y tú cómo te llamas? No, pues yo me llamo Mateo. ¿Y tú? No, pues yo soy Pedro. Me llamo Simón, pero pues el jefe dice que ahora me voy a llamar Pedro, así que soy Peter para ti. Ok, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy Felipe. ¿Y tú? Yo soy Tomás, pero como que no lo creo, mano. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy Felipe. ¿Y tú? No, pues yo soy Natanael. ¿Y tú qué hacías, Natanael? No, pues yo estaba echado ahí en mi hamaca nomás ahí abajo de una palmera, bien a gusto. Y se empiezan a conocer, empiezan a platicar y van en el autobús juntos. Y empieza el autobús a recorrer, dice, todas las aldeas, todas las ciudades de la región de Galilea. Por supuesto no había autobuses, ¿verdad? Estamos solamente en una situación hipotética. Los empieza a poner. Ahora, por un momento, hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros nos pongamos en la mente de estos 12 hombres. Ahora lo leemos y vemos todo lo que iba a suceder después en el libro de Hechos y en las siguientes cartas y todo lo que sucede en los evangelios, pero ellos no lo sabían. Y nosotros podemos decir, Pedro, pues ¿cómo no le creía al Señor? ¿No está viendo lo que el Señor iba a hacer con él? No lo veía. Todavía no estaba escrito. Entonces ellos no sabían lo que iba a suceder con sus vidas. Vamos a ponernos en la mente de estos hombres. Jesucristo aparece, un maestro nuevo, un rabino nuevo, llega y empieza a anunciar cosas que tienen que ver con la palabra de Dios que ellos han escuchado desde chiquitos. No entienden bien lo que está sucediendo, pero cuando este hombre los invita, ellos dicen, pues vamos con él a ver qué sucede. Vamos a ver cómo nos va. Y empiezan a caminar todos los días juntamente con Jesús. Algunos se conocían entre ellos, algunos no. Tenían características muy diferentes. Venían de trasfondos culturales muy diferentes. Pero a fuerza de estar conviviendo todos los días, tenían que aprender a amalgamarse como una unidad, como un solo cuerpo. ¿Qué pensaríamos nosotros en el lugar de ellos? Vamos caminando,
Vamos caminando, Jesús va caminando con paso firme, y ahí van los 12 atrás de él, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quién sabe? Y va Jesús caminando, y de pronto se le aparece enfrente un ciego. Señor, Señor, si quieres, por favor, sáname. Y Jesús pone sus manos en sus ojos, y el hombre abre los ojos y empieza a ver. Y los otros 12, nosotros somos los 12. ¿Qué pensarías? ¿Y esto de qué se trata? What's going on in this? Vámonos. Y sigue caminando. Y el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca las buenas perlas. ¿De qué habla? ¿Qué de perlas? ¿Y eso qué? ¿Sabe? Tú sigue el rollo. Vámonos. Y sigue caminando Jesús. Y de pronto una mujer: Señor, mi hija está enferma, y por la palabra que has dado ya se sanó. Y de pronto: Señor, estamos leprosos, si quieres puedes limpiarnos. Quiero. Se limpia en este momento, y se empiezan a sanar, y empiezan a ver los ciegos, y empiezan a escuchar los sordos. Los leprosos empiezan a ser sanados. Los demonios salen corriendo cuando Jesús se aproxima, y los discípulos no entienden lo que está sucediendo. No podemos entender, hermanos, en nuestra mente humana cómo opera el milagro del reino de Dios en medio de nosotros. Porque nuestras mentes, al igual que las de estos hombres, estaban llenas de ideas, llenas de conceptos equivocados, llenas de una imagen distorsionada de Dios y de lo que era la adoración celestial. Crecimos con ideas totalmente disfuncionales de lo que realmente es Dios, al igual que estos hombres. Para ellos la religión era control, para ellos la religión era opresión, para nosotros quizás la religión era solamente compromisos sociales. Hay que ir al bautizo del niño, hay que ir a la primera comunión. Ay, ¿qué me voy a poner? Era lo primero que pensabas. No decías: ah, qué padre que ese niño va a entregar su vida. No, ¿qué me voy a poner? Y el otro pensaba: ¿y qué van a dar de tragar tú? Y en lo que menos pensabas era en la implicación espiritual de lo que iba a suceder. Y llegaba el día de la fiesta del patrono del pueblo. ¿Y qué pasó? Eras el encargado de los cohetes. ¡Pum! Y allí ibas con tu esa de cohetes. ¡Pum! ¿Y? Es que ahora es el día es que hay que danzar. ¿Y eso qué? No, pues es que hoy es el día. Hoy me toca danzar. Mis cascabelitos. ¿Para qué? Es que es la tradición. Y crecimos con una idea totalmente distorsionada de lo que es la adoración a Dios. Una idea totalmente distorsionada como la que estos hombres también tenían en su mente. Para ellos Dios era castigo. Para ellos Dios era juicio. Para ellos Dios era opresión. Y Jesucristo les viene a decir: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando? Habla de libertad. Habla de amor. Habla de un reino que no se va a acabar nunca. ¿Qué está pasando aquí? De pronto un fariseo se le aparece y le reclama y lo quiere regañar, pero Jesucristo, de manera muy elegante y con autoridad, lo deja callado al fariseo, y el fariseo se tiene que ir. Jesús da la palabra, y el hijo de un soldado se sana a muchas millas de distancia de ahí. La gente se empieza a acumular alrededor de nosotros. Ahora va Jesús, ahí vamos nosotros atrás de él. Somos de esos 12, ahí vamos caminando con él. Y de pronto vemos que viene un montón de gente por allá y otro montón de gente por allá. Yo me espantaría, man.
Estos nos vienen a linchar. Pero nos damos cuenta que toda esta gente viene con un corazón buscando satisfacer una necesidad que han tenido por generaciones adentro de ellos. Y cuando escuchan una palabra de amor, dicen: yo quiero ir detrás de ese hombre que está hablando que Dios amó al mundo. Yo quiero conocer ese amor. Yo quiero conocer ese hombre que le abrió los ojos a los ciegos. Yo quiero conocer a ese hombre que sanó a esa mujer que se arrastró. Yo lo quiero conocer. Y la gente se empieza a remolinar alrededor de los discípulos. Y yo creo que ellos seguían sin entender. No sabemos para dónde va esto, pero ellos siguieron subidos en el autobús de ellos. Empiezan a suceder milagros, empiezan a pasar los días, empiezan a pasar las semanas. Con mucha paciencia Jesús les empieza a explicar lo que está sucediendo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No la religión, no un sistema religioso. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y yo estoy aquí, dice Jesús, para enseñarles cómo funciona realmente el reino de los cielos. Las semanas transcurren, los meses pasan. Pasa el primer año, pasa el segundo año y llega el tercer año, donde los discípulos siguen caminando con Jesús. Pasan muchas cosas en ese tiempo. Muchos milagros, discursos, situaciones peligrosas de riesgo, una fuerte oposición. El autobús de atrás viene presionando muy fuerte. Y a lo largo de los evangelios, hermanos, vemos distintos escenarios donde Jesús fue actuando y los discípulos solamente escuchaban y observaban. Cada predicación, cada encuentro, cada milagro es un escenario diferente. Hay 3 escenarios, hermanos. Entre todos estos resaltan 3 escenarios en los cuales Jesús le revela a la iglesia, representada por estos 12 hombres, el alcance y el destino que lleva el autobús de la visión de Jesús. Y les puede quedar a ellos muy claro que en estos 3 escenarios son los que Dios, Jesucristo, les manda a preparar a ellos. Y estos escenarios iban a ir más allá del entendimiento humano. Primer escenario, Mateo 17. Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después. Si quieres saber después de qué, en tu casa lees Mateo capítulo 16. 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo, que también le decían Santiago, y a Juan, su hermano. Solamente a 3. Y los llevó aparte a un monte alto, otra vez un monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Esta experiencia, hermanos, solamente fue para 3 de los 12, pero fue una experiencia demasiado fuerte. Es un escenario que no podemos nosotros imaginar. Ponte en las sandalias de alguno de estos 3 hombres. Está Jesús junto a ti y de pronto dice que la apariencia de su rostro empezó a cambiar. Su rostro se empieza a transformar y empiezan a ver que empieza a brillar. Y empieza a entrar una luz que no tiene nada que ver con una luz natural. Algo como lo que describe Juan en Apocalipsis 1:16. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice Juan. Y el rostro de Jesús empieza a brillar y una nube de la gloria de Dios empieza a cubrir el lugar. Imagínate la escena. Tú eres Pedro, o Santiago, o Juan. Yo me desmayo. Yo no sé qué hubiera sucedido. De pronto, después de que el rostro de Jesús y su apariencia, su ropa, dice uno de los evangelios sinópticos, era tan blanca como la que no puede hacer ningún lavador de ropa. Yo no sé qué usas para lavar ropa, Tide, bleach, lo que le eches. Uy, está re blanco. No, no le llegaba, man. Hermana, lo más blanco que has dejado, un calzón de tu marido. Se vería gris comparado con la blancura de la ropa de Jesús, resplandeciente. Pero fíjate cómo dice ahí que los apóstoles de pronto vieron. Y allí estaba Moisés y Elías. ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías? Ellos por supuesto que sabían la historia bíblica y sabían quién era Moisés y sabían quién era Elías, pero nunca los habían visto en persona. No había películas, no había series de televisión para que tuvieran una idea de cómo era Moisés y cómo era Elías. Pero dice que ellos vieron a Moisés y a Elías. ¿Por qué? ¿Por qué? Después dice que cuando los vieron, Pedro lo único que alcanzó a decir es: Señor, esto está muy grueso. Si quieres, hacemos unas enramaditas. Imagínate, una enramadita humana con hierbitas para tapar a Elías, a Jesús y a Moisés, que estaban en el espíritu resplandeciendo. Y la idea humana de nosotros, así chiquita, cortita, pues, unas enramaditas, ¿no? Para que no les dé el sol. Ellos eran el sol. Ellos eran más fuertes que el sol. Pero dice que cuando esa nube les cubrió, lo único que pudieron hacer los discípulos fue postrarse y cubrir sus rostros. Ya no aguantaron y cayeron postrados. Y allí estuvieron un ratito y escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. En este primer escenario, hermanos, una instrucción muy clara de parte de Dios. Una instrucción muy clara de Dios. Obediencia y adoración. Obediencia y adoración. Benji cantaba ahorita un canto y decía: mi obediencia es mi mejor adoración. A él oíd. Y en ese momento ellos empezaron a adorar al Señor. Amados, si deseamos estar en el autobús de la visión de la iglesia, necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos escuchar a Jesús y necesitamos adorarle con reverencia, con temor. Sin estos elementos, obediencia y adoración, la iglesia fracasa.
Sin estos elementos, amados, nos volvemos huecos, religiosos y legalistas. Escucha a Jesús. Cuando vengas a su casa, acércate para oír, dice Eclesiastés. Cuando vengas a la casa de Dios, ven a escuchar a Jesús. No vengas a jugar. No vengas a hacerte guaje con el teléfono. No vengas a dormir. No te quedes hasta en la noche aprovechando hasta la madrugada del sábado y el domingo venir a dormir entre los justos. Así decía un tío mío. Ah, qué rico es dormir entre los justos. A eso no venimos. Cuando venimos a escuchar a Jesús y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. La voz que vino de en medio de esta escena fue una orden muy clara. A Él oíd, escúchenle. Y el resultado inmediato, cuando oyes a Jesús, es la adoración. Cuando oyes a Jesús, le adoras. Cuando estás leyendo tu Biblia y empiezas a meterte y estás meditando en la palabra de Dios, a fuercita acabas adorando. Tienes que acabar en adoración, por supuesto. No puedes leer la Biblia así nada más, como si fuera un libro de novelas. Después de que la cierras y empiezas a adorar un ratito a Dios. ¿Para qué? Para que en ese momento de adoración la palabra se encarne dentro de tu espíritu. Para eso es la adoración. Para eso adoramos. No para ver cómo cantan los de acá arriba. No venimos a adorar a Dios porque esa es la que me llega. Con esa sí hasta me rasgo las vestiduras. No, venimos a adorar a Dios para que la palabra esté en nosotros. Segundo escenario, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, 32. Jesús tiene unos amigos llamados Lázaro, Marta y María. Y Lázaro se enferma y Lázaro se muere. Y después de 4 días de que se muere Lázaro, llega Jesús a la aldea de Betania. Y dice Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En este escenario, hermanos, los discípulos ven a un Jesús conmovido. Ven, después de todas las misiones que han pasado, ven a un Jesús que está estremecido por el dolor de sus amigos, movido por el amor que le tenía a una familia. Encontramos en esta narración el versículo más pequeño de toda la Biblia, el versículo 35, 2 palabras: Jesús lloró. Jesús lloró. Lloró por el dolor de sus amigos. Lloró al ver a un pueblo indefenso. Lloró al ver cómo la muerte se había enseñoreado de la humanidad a causa del pecado. Lloró por la dureza de sus corazones. Lloró por su incredulidad. Lloró cuando nos vio a ti y a mí, cuando nos vio muertos, podridos en el pecado. Cuando nuestro
nuestra vida, hermanos, apestaba de tanto pecado, cuando ya nuestra vida no tenía más para dónde ir, olíamos a muerto, y Jesús lloró, y Jesús se conmovió, y Jesús fue a la cruz, porque dijo: yo soy la resurrección y la vida para cada uno de ustedes. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús se conmovió en su espíritu. Lloró cuando nos vio a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, a causa de nuestras malas obras que producíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice Efesios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Porque Jesús lloró al vernos. Jesús lloró cuando me vio perdido. Jesús lloró cuando me vio muerto. Jesús lloró cuando vio tu matrimonio que se estaba yendo por una alcantarilla. Jesús lloró. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no porque te portes bien, no por lo que haces, no por lo que das, no por lo que ofrendas, no por lo que ayudas, no por lo que puedes realizar en la casa de Dios, no por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así es que la orden para la iglesia representada en estos hombres, en este segundo escenario, es: quiten la piedra. Quiten la piedra. Quítale la piedra a tu familia. Quítale la piedra a tus vecinos. Quítale la piedra a tus conocidos. Quítale la piedra a tus parientes. Ay, también al que me cae mal, también a él se la tienes que quitar. Y una vez que Jesucristo dé la palabra y le diga: sal fuera, le tienes que desatar. Le tienes que quitar las ataduras. Le tienes que enseñar el camino de la palabra de Dios. Y le tienes que dejar ir en libertad. Porque a libertad fuimos llamados. Bendito sea el nombre de Dios. A libertad fuimos llamados, no a esclavitud. Y la misión de la iglesia: Jesucristo no movió la piedra. Jesús le dijo a los discípulos: quiten la piedra. Y una vez que salió el muerto todo enredado, Jesucristo no dijo: a ver, mijito, déjame. No, Señor. Iglesia, desátenlo, desamárrenlo y déjenlo ir. Jesús no lo hizo. Lo hizo la iglesia. El trabajo lo hace la iglesia, mis amados. El llamado es para la iglesia. El salvar a la gente lo hace Jesucristo por gracia. Pero el mover la piedra, el invitarlos, el decirles: Jesucristo te ama, Jesucristo tiene algo para ti. Sabes que estás muerto en tus delitos y pecados, pero Jesucristo tiene vida eterna para ti. Eso es trabajo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es trabajo de la iglesia. Ese fue el llamado a la iglesia. ¿Cuántos Lázaros a nuestro derredor, hermanos? ¿Cuántos Lázaros? Amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo. Y Jesús sigue llorando delante de las tumbas de cada uno de ellos. Tercer escenario. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Y llegó la noche, vino con él. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Solamente mandó a 2 a preparar este escenario. Solamente mandó a 2 de sus discípulos. No dicen los relatos bíblicos a quién, quiénes fueron los elegidos. Pero llegaron a ese lugar, llegaron a ese aposento y empezaron a disponer todo para la cena. Era la tercera que tenían. Era el tercer año. Ya habían pasado 2 Pascuas en los años pasados. O sea que para ellos era la tercera. Nada raro, nada especial. Para ellos solamente era una vez más la fiesta que celebraba el pueblo judío cada año. La orden para la iglesia en este tercer escenario: el aposento ya está dispuesto. Prepara para nosotros allí. Dios ya preparó un lugar. Dios ya lo dispuso. Nos toca a nosotros preparar lo que el Señor quiere hacer. ¿Cuál fue la orden para Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue la orden para David? No estés en este lugar más fuerte cuando estaba en la cueva de Adulam. Salte y vete a tierra de Judá. Ahora para la iglesia. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Lo que pasó durante esta cena y después de esta cena, hermanos, sobrepasó el entendimiento de estos 12 hombres. En sus mentes no podía caber lo que estaba a punto de suceder y lo que Jesucristo estaba revelándoles en ese momento. Cuando estos 2 discípulos fueron a preparar el aposento alto, yo me imagino que iban con alegría, yo me imagino que iban contentos, porque era la fiesta que todos los años esperaba el pueblo judío. Empezaron a poner la mesa, a preparar los alimentos, hornearon, me imagino, el pan, pusieron el pedazo de cordero, sacaron el vino, empezaron a poner todo para que pudieran pasar una fiesta bonita ahí. A lo mejor estaban platicando lo que acababa de suceder. Ayer María había ungido a Jesús, había derramado un frasco de aceite sobre la cabeza de Jesús, y a lo mejor estaban comentando: oye, ¿qué habrá querido decir Jesús con que para mi sepultura me está ungiendo esta mujer? Y el otro le dice: oye, ¿no se te hizo como que el Judas andaba medio raro? Sí, ¿verdad? Yo también lo noté. ¿Viste la cara que puso cuando estaba derramando las... a la torre? Se transfiguró el Judas. A lo mejor estaban ellos platicando lo que había sucedido. No tenían idea, hermanos. No tenían idea de lo que iba a pasar en esa cena y de lo que iba a pasar después de esa cena. Primero Jesús les anuncia la traición de uno de los del grupo. Uno de los de aquí se va a bajar del autobús y se va a ir al de allá atrás. Uno de los 12 me va a traicionar. Dice la escritura, el relato, que la alegría se empezó a volver en tristeza. Se empezaron a entristecer. Después ahí Jesús establece lo que ahora como iglesia conocemos como la Santa Cena. Un recordatorio de su cuerpo que iba a ser destrozado y de su sangre que iba a ser derramada. Y las horas que siguieron después, hermanos, fueron un golpe brutal para este pequeño grupo de personas, para la primera iglesia. Nunca se imaginaron que ese lugar que habían preparado iba a ser el escenario del inicio del juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad, y que el maestro, su maestro, iba a ser declarado culpable a causa de mi pecado. Jesús es crucificado, muere, es sepultado. Y pareciera que es todo para la iglesia.
Pero el domingo Jesús resucita tempranito. Y se los dijo en la cena que eso iba a suceder. Y fíjate lo que pasa en Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantámonos, vámonos de aquí. No le creyeron. No era fácil entender lo que Jesús estaba diciendo, así como para nosotros, amados hermanos, no es nada fácil entender todo lo que Dios nos promete, y seguimos a veces en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. El grupo se empezó a desmembrar. Judas se ahorca. Otros 4 andan por ahí vagando. Y solamente 7 se mantienen juntos, pero sin saber qué hacer. Y llegamos a Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, dice Juan. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, 7 nada más. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Escucha esto, hermano, y vamos a terminar. Vente, Benji, Gaby. Cuando estás fuera del propósito de Dios, hermano, cuando estás fuera del propósito de Dios, no pescas nada. Nada te sale bien. Todo te sale mal. Todo lo que intentas, fracasas. Quieres arreglar tu matrimonio y lo arruinas más. Quieres corregir a tus hijos y se te desbalagan más. Quieres establecer una relación formal con alguien y todo sale mal. Cuando estás fuera del plan de Dios, cuando estás caminando en un autobús diferente al de la visión de Dios, todo te sale mal. Se subieron a la lancha toda la noche, no pescaron nada. No pescaron nada. Los discípulos estacionaron el autobús de la visión y se bajaron por unos días junto al mar de Tiberias, hasta que aparece Jesús y les da nuevas instrucciones. Ellos ya habían detenido el autobusito ahí. Dijeron, se acabó, se terminó. Regresemos a lo que hacíamos antes, vamos a pescar. No pescaron nada. Cuando es de mañana, Jesús viene caminando por la playa y les dice, puso un carboncito así, unas brasitas, no como la hoguera para quemar brujas que pusieron ayer para los pollos, no, es una hoguerita ahí chiquita. Y vienen aquellos en su lancha y le dice Jesús, hijitos, ¿tienen algo de comer? No. Toda la noche trabajando. ¿Tienen algo? No. Es que no entienden que separados de mí nada pueden hacer. Es que no entiendes que si no estás conmigo lo vas a echar a perder. Es que no entiendes que una vez que yo te llamé no puedes dar marcha atrás. Porque si una vez pusiste tus manos en el arado y volteas hacia atrás, no eres digno de ser mi discípulo. Vayan otra vez, pero ahora echen la red del lado derecho. Se metieron los discípulos en la lancha. Sus mentes, oye, esto ya lo vivimos, Pedro. ¿Qué está sucediendo? No sé.
¿Qué haces? No sé, rema. Nos dijo que remáramos. Nos dijo que le echáramos ahora del lado derecho. Pero no sacamos nada toda la noche. Avienta la red. Empiezan a levantar 144 peces enormes. Y Pedro dice: es el Señor, es Jesús, es el que nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Y Pedro se baja de la lancha, llega y abraza a Jesús. Señor, separado de ti nada puedo hacer. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Y Pedro es restablecido y recibe nuevas instrucciones. Hechos capítulo 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre solo puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les dijo, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Las nuevas órdenes: conviértanse en testigos. Conviértanse en testigos. Hay una nueva misión que cumplir. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La alegría regresa a ellos. Pedro, Juan, vámonos. Hay una nueva misión que cumplir. Vámonos para arriba. Pedro, ¿dónde está el camión? Ahí, échalo a andar. Ya se me acabó la gasolina. Santiago, vete a traer un bidón de gasolina. Hay una misión que cumplir. Andrés, échale aire a las llantas. Se nos ponchó una. Y se sube Pedro y arranca el camión. Y llegan a Jerusalén. 40 días. Ahí los 11. ¿En dónde? ¿En dónde se reunieron? En el aposento alto que habían preparado unos días antes. 50 días antes habían preparado ese aposento alto para tomar la última cena con Jesús. Y ahora se reúnen ahí nuevamente. Ya no son 7, ya no son 2, ya no son 4, ahora son 11. Versículo 13. Entrados subieron al aposento alto donde moraban Simón, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Nuevamente los 11, otra vez en el mismo escenario donde se había preparado la última cena del Señor. 40 días. Más hermanos van llegando. De pronto son más de 120 personas. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La historia dice, hermanos, la historia dice después de esto, que ese autobús de la visión de Dios con la iglesia empezó a avanzar, empezó a caminar. Pero ahora el Señor le dijo a Pedro: Pedro,
hazte un ladito, pásate al otro asiento, porque tengo un nuevo chofer para este autobús. Este autobús ahora lo empieza a conducir el Espíritu Santo, el Consolador, el que les va a guiar a toda verdad y les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y el autobús empieza a caminar y sale de Jerusalén y se va para Judea y se va para Samaria, y empiezan a pasar los meses y empiezan a pasar los años, y el autobús empieza a viajar y a viajar, y llega a Tesalónica y llega a Éfeso y llega a Macedonia y llega a Acaya y llega a Colosas y llega a Corinto y llega a Atenas y llega a la isla de Malta y llega a Chipre y llega a Roma y llega a España. Que el poderoso imperio romano cae. Sucumbe el imperio romano, pero el autobús de Jesucristo sigue avanzando. Pasan los años, se levanta el poderoso imperio otomano y cae, pero el autobús de Jesucristo sigue caminando, y se levanta el imperio británico, y se levanta el imperio galo, y se levanta el poderoso imperio prusio allá en el norte, y las legendarias dinastías chinas suben y caen. Y el autobús de la visión de Jesucristo sigue avanzando, atravesando el tiempo, atravesando continentes, llegando a todos los rincones. Se levanta el imperio inca en Sudamérica y cae. Se levanta el imperio maya y cae. Se levanta el imperio poderoso azteca y cae. Y el autobús de Jesucristo sigue avanzando, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Imperios caen, imperios se levantan, imperios caen, pero Jesucristo dijo: esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el autobús llega a una pequeña ciudad llamada South Bend, Indiana, en Estados Unidos. Y dice: ¿quién quiere subirse? ¿Quién quiere subirse? Porque este autobús lleva un solo destino: la vida eterna. Y el que se suba a este autobús no vendrá a condenación, sino vendrá a vida eterna. Lo que Dios nos ha mandado, hermanos, pónganse de pie, por favor. Lo que Dios nos ha mandado hacer, hermanos, va más allá de nuestro entendimiento. Lo que estamos preparando cada día en nuestra iglesia, cada clase que preparan nuestros maestros de escuela dominical, cada clase que ellos preparan, va más allá de su entendimiento. Cada vez que nos reunimos, cada vez que los sugieres abren esas puertas, cada vez que los músicos están en esta plataforma, algo va a suceder. El Señor empieza a preparar con anticipación. Cada vez que la iglesia se reúne, hermanos, no es una rutina de domingo, no es una costumbre. Tenemos que levantar nuestra mirada para poder ver más allá. ¿Qué es lo que va a suceder en esta reunión? ¿Qué es lo que viene después de esta reunión? ¿Qué es lo que Cristo va a hacer con estos niños? ¿Qué es lo que Cristo va a hacer con esos bebés en el cunero? ¿Qué es lo que el Señor está preparando para estos jovencitos? ¿Qué es lo que el Señor tiene para tu matrimonio? ¿Qué es lo que el Señor tiene para tu vida? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ojalá lo supiéramos. Lo único que sé es que cuando te subes a este autobús, hermano, este autobús te lleva directamente a un destino eterno preparado para los que aman a Dios. Pero tienes la opción de bajarte. Y si te vas al autobús que viene atrás, terminó desbarrancándose. Judas se ahorcó. Su cuerpo cayó y se desparramó todo. El autobús del despropósito te puede destruir. Te puede destruir. Y esto es verdad. Esto es verdad. Y se los digo con mucho temor de parte de Dios. Si te sales del propósito de Dios,
te vas a destruir. Y dices, es que parece que por aquí va la cosa bien. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cada vez que hacemos algo por la iglesia, mis amados hermanos, cada vez que participamos, cada vez que nos reunimos, estamos preparando el lugar. Estamos preparando el ambiente donde Jesús va a cubrirnos con su gloria. No solamente vamos a ver a Moisés, no solamente vamos a ver a Elías, vamos a ver a David, vamos a ver a Josafat, vamos a ver a Josué, vamos a ver a José, vamos a ver a Esther, vamos a ver a Ruth, vamos a ver a Pedro, vamos a ver a Juan, a Pablo, vamos a ver a Onesíforo, vamos a ver a Timoteo. No solamente vas a ver dos personajes, vas a ver a todos los protagonistas de la historia bíblica. Cuando te decides buscar a Dios, cuando quieres adorarle, cada personaje, el lugar donde vamos a ver gente resucitando de entre los muertos, hermanos. Algunos de ellos serán nuestros amigos, algunos serán nuestros familiares, y el lugar donde el Espíritu Santo nos va a investir de poder para poder ser testigos en South Bend, en Elkhart, en Goshen, Valparaíso, LaPorte, Chicago, Hartford, Michigan, hasta lo último de la tierra. Súbete al autobús. Si por alguna causa te has bajado del autobús, hay chance de subir, hay chance de volver a subir. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú estás haciendo algo en la vida de cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Yo sé que tú estás haciendo algo, Señor. Padre, si aquí hay alguien que ha estado muerto en sus delitos y pecados, permite que en esta hora, Señor, pueda escuchar tu voz diciendo: sal fuera, porque yo soy la resurrección y la vida. Y tengo un plan hermoso para tu vida. Y hay un propósito si decides venir a mí. Si no has entregado tu vida a Cristo, por favor hazlo hoy. Hazlo hoy. Dile: Señor Jesucristo, yo quiero entregar mi vida a ti. He vivido como he creído que es correcto, pero ahora entiendo que necesito vivir tomado de tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, abro mi corazón. Me arrepiento, te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Creo en ti y quiero empezar a vivir esta vida, Señor, como protagonista de la historia bíblica. Quiero que escribas mi historia. Quiero que escribas la historia de mi familia. Quiero que escribas la historia de mis hijos y de mis nietos. Y si por alguna causa te has bajado del autobús, si hubo algo en tu vida que te hizo bajar del autobús porque pensaste que era una mejor idea, déjame decirte que vas derechito al fracaso. Vas derechito al fracaso. El autobús en el que viajas se va a desbarrancar tarde o temprano. Ven, ven al Señor Jesús. Regresa al autobús de la visión de Dios. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todavía falta trabajo. Todavía falta trabajo en ti. No creas que ya terminó Dios contigo. Falta mucho trabajo en ti. Falta trabajo en tus hijos. Falta trabajo en tus nietos. En tu tercera y cuarta generación. Todavía falta trabajo. Así es que no es tiempo de darse por vencidos. Es tiempo de seguir adelante, porque este autobús tiene que seguir avanzando. Y la parada es muy corta aquí. Este autobús cada vez está avanzando más rápido, porque los días se están aproximando. Nos acercamos al destino. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Y cuando este evangelio del reino sea anunciado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y estamos cerca del fin. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia.
Cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos haciendo un compromiso contigo en esta tarde. Hemos escuchado tu voz y cada uno sabrá cómo responde a tu llamado. Cada uno sabrá cómo va a responder a tu llamado, Señor. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Cada quien va a saber cómo responde a tu llamado, Jesús. Vamos a cantar este himno para despedirnos.